La lluvia golpea con furia los ventanales del piso 48 del rascacielos Vargas, en el corazón financiero de Madrid. Afuera la ciudad es un borrón de luces y caos bajo un cielo invernal de un gris plomizo. Dentro, el silencio es absoluto, casi reverencial. Es la sede de Vargas Corp, un imperio tecnológico forjado en la ambición y la frialdad de su creador. La oficina del CEO es un testamento de su personalidad, un espacio minimalista, con paredes de cristal que ofrecen una vista de 360 grados sobre el temporal, mobiliario de diseño italiano en tonos neutros, y ni un solo objeto personal a la vista. Es un lujo tan vasto como impersonal, un santuario de poder y control suspendido sobre la vulnerabilidad del mundo terrenal. Adrián Vargas, con sus 48 años, observa la tormenta pero no la ve. Su figura, enmarcada por la ventana panorámica, es impecable. Viste un traje de cecna de 3 piezas, color carbón, que se ajusta a su cuerpo como una segunda piel. Su cabello, entrecano y perfectamente peinado hacia atrás, brilla bajo las luces halógenas. En su muñeca, un Patek Philippe de platino marca un tiempo que para él parece haberse detenido hace años. Su rostro es una máscara de indiferencia calculada. Sus ojos azules, normalmente analíticos y penetrantes, hoy están vacíos. Contempla la lluvia que azota la ciudad que ha conquistado, el dueño de todo, pero prisionero de un vacío que ni sus miles de millones pueden llenar. En el vestíbulo de esa misma planta, el ambiente es diametralmente opuesto, la tensión es tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Allí, de pie sobre el reluciente suelo de mármol de Carrara, se encuentra Lucía, de 22 años. Es una mancha de humedad y desorden en un lienzo de perfección corporativa. El agua gotea de su pelo empapado, pegado a su rostro pálido, y forma un pequeño charco a los pies de sus viejas botas, cuyas suelas han cedido finalmente ante el diluvio. Su abrigo, una prenda humilde y desgastada aunque escrupulosamente limpia, se le adhiere al cuerpo, haciéndola temblar de un frío que va más allá de la temperatura. Frente a ella, la jefa de recursos humanos, una mujer de unos 50 años con un traje sastre impecable y una expresión de impaciencia, mira su reloj con desdén. Su nombre es Inés, y su trabajo consiste en mantener el estándar de excelencia de Vargas Corp, un estándar que la chica empapada frente a ella claramente no cumple. Llega usted 20 minutos tarde, señorita. Su voz es cortante, gélida. Y en ese estado, la puntualidad y la imagen son pilares fundamentales en esta empresa. Me temo que esta entrevista ha terminado antes de empezar. Cada palabra es un pequeño golpe, una humillación pública que resuena en el silencio opresivo del vestíbulo. El rostro de Lucía se enciende en un rojo carmesí. Siente las miradas curiosas del personal administrativo clavadas en ella juzgándola. La vergüenza es una oleada de calor que lucha contra el frío que cala sus huesos. Aprieta con fuerza la correa de su bolso, raído, un ancla en medio de su zozobra. Intenta hablar, disculparse, explicar la odisea del transporte público colapsado por la tormenta, pero su voz sale como un susurro tembloroso, casi inaudible. Lo siento muchísimo, de verdad. El autobús, hubo un accidente por la lluvia y... Inés la interrumpe con un gesto displicente de la mano, desestimando sus excusas sin siquiera mirarla a los ojos. En ese preciso instante, Adrián Vargas sale del pasillo que conduce a su despacho. Se mueve con una autoridad silenciosa que impone respeto de forma inmediata. Los murmullos cesan, las espaldas se enderezan. Su plan es cruzar el vestíbulo hacia el ascensor privado, camino a una reunión que probablemente decidirá el futuro de alguna startup. Su mirada barre la escena sin detenerse en nada ni nadie, una mirada acostumbrada a ver a las personas como piezas en un tablero de ajedrez. No tiene intención de intervenir, la situación es insignificante, un mero trámite administrativo gestionado por sus subordinados. Para él Lucía es solo una sombra desenfocada. Pero entonces el destino interviene en un gesto torpe y desesperado. Al intentar sacar su currículum de su bolso para hacer un último y patético intento de demostrar su valía, las manos temblorosas de Lucía traicionan su voluntad. El bolso se le resbala, y su modesto contenido se desparrama por el suelo de mármol. Un monedero gastado, una única llave con un llavero de lana hecho a mano, y un pequeño estuche de lápices de colores que rueda hasta detenerse muy cerca de los zapatos de Adrián. Junto a él, un papel doblado en 4 se abre parcialmente al caer, revelando un trazo infantil y vibrante. El sonido de los lápices rodando por el suelo es mínimo, casi imperceptible, pero en el silencio sepulcral de la planta, resuena como un trueno.
La jefa de recursos humanos exhala un suspiro de exasperación, un sonido cargado de desprecio. Para ella, es la confirmación final de la incompetencia de la candidata. Lucía, mortificada, se agacha con una rapidez que la hace tropezar. Su único instinto es recoger sus pertenencias, borrar la evidencia de su desastre. El dibujo, un sol sonriente y dos figuras de palo cogidas de la mano, queda expuesto durante un segundo fugaz, un segundo que lo cambiará todo. Adrián, que ya había comenzado a caminar, se detiene en seco. Su cuerpo se congela. No es la torpeza de la chica lo que capta su atención, ni su aspecto lamentable, son los lápices de colores y ese simple dibujo. Sus ojos, antes vacíos, ahora se clavan en el papel con una intensidad dolorosa. Es un ancla que lo arrastra violentamente a través del tiempo, a un pasado que había encerrado bajo 7 llaves en lo más profundo de su memoria. El mundo a su alrededor se desvanece. El mármol frío se transforma en el cálido parqué de una habitación infantil inundada de sol. Lucía no se da cuenta de que es observada. Con una agilidad nacida de la desesperación, recoge el estuche de lápices y el dibujo. Pero no los guarda de cualquier manera. Los aprieta contra su pecho con un gesto de devoción absoluta, como si estuviera protegiendo el tesoro más valioso del mundo de una profanación. Ese gesto, tan instintivo, tan puro y protector, es el que resquebraja la armadura de hielo de Adrián. Es un acto de amor incondicional en un lugar donde todo tiene un precio, donde las emociones son vistas como una debilidad. Una imagen fugaz, nítida y brutalmente dolorosa, asalta la mente de Adrián. Unas manos pequeñas, las de su hija Sofía, sujetando con torpeza un lápiz de color azul. El recuerdo de su risa, una melodía que creía haber olvidado, resuena en sus oídos. Sofía, con sus 8 años, amaba dibujar soles sonrientes y familias cogidas de la mano. La similitud es una puñalada directa al corazón, reabriendo una herida que él pensaba que había cicatrizado, pero que solo estaba supurando en la oscuridad. El dolor es tan físico que por un instante le cuesta respirar. Inés, ajena por completo al terremoto interior que sacude a su jefe, decide poner fin a la bochornosa escena. Se dirige a Lucía, que ya se ha puesto en pie, con el rostro bañado en lágrimas de humillación. Lo siento mucho, señorita, pero como le decía, no encaja en el perfil de Vargas Corp. Le ruego que abandone las instalaciones. Su tono es final, inapelable. Lucía asiente con la cabeza, derrotada, dispuesta a marcharse y hundirse en la tormenta de la que venía, con su pequeño tesoro a salvo contra su pecho. Pero la voz de Adrián, grave y con un matiz de emoción que ninguno de sus empleados le había escuchado jamás, corta el aire. Espere. La palabra no es un grito, pero tiene el peso de una losa. Inés se gira hacia él, estupefacta. Todos los presentes contienen la respiración. Adrián da un paso hacia Lucía, ignorando por completo a su jefa de recursos humanos. Sus carísimos zapatos italianos se detienen a escasos centímetros del charco de agua que rodea a la chica. Su mirada ya no es fría, sino que está fija en ella buscando algo en sus ojos. Si esta historia ya te ha atrapado, si sientes la tensión en el aire y la tormenta que se desata no solo en el cielo de Madrid, sino también en el alma de nuestros personajes, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos ves, porque la vida de Lucía, al borde del abismo, está a punto de dar un giro tan inesperado, como la decisión que el hombre más poderoso de la ciudad está a punto de tomar, una decisión que desafiará toda lógica y todo protocolo. Adrián levanta la barbilla y con un sutil movimiento de cabeza, señala hacia el imponente pasillo de cristal que lleva a su santuario privado. Su voz resuena con una autoridad inquebrantable, pero ahora teñida de una extraña vulnerabilidad. Pase a mi despacho, dice, y tras una breve pausa, añade una frase que deja a todos petrificados. La entrevista la haré yo. No es una pregunta ni una sugerencia. Es una orden que anula cualquier otra decisión. Inés se queda con la boca abierta, incapaz de articular palabra, su rostro una mezcla de confusión y asombro. Lucía levanta la vista. Sus ojos, de un intenso color avellana, se encuentran con los de Adrián. En ellos se arremolinan el miedo, la incredulidad, y una minúscula y temblorosa llama de esperanza que se negaba a extinguirse. Aferrada al dibujo de su hermano como si fuera un salvavidas, asiente sin poder hablar. Comienza a caminar detrás de aquella figura imponente, adentrándose en el corazón del imperio, un lugar que representa todo lo que ella no es, todo lo que jamás soñó con alcanzar. La pesada puerta de cristal del despacho se cierra tras ellos, aislándolos del mundo,
dejando fuera la tormenta y las reglas establecidas. El despacho de Adrián Vargas era un santuario de cristal y silencio, un podio elevado sobre el mundo que parecía inmune a las debilidades humanas. La lluvia seguía azotando los ventanales, pero dentro, el único sonido era la respiración contenida de Lucía. Se sentía como una intrusa en un museo, temerosa de tocar cualquier cosa, de manchar con su presencia humilde la pulcritud absoluta del lugar. El enorme escritorio de ébano, libre de cualquier desorden, parecía una barrera infranqueable entre dos universos. El de él forjado en cifras y poder, y el de ella, tejido con privaciones y una resiliencia desesperada. Esperaba la sentencia final, la humillación definitiva tras el breve e incomprensible resquicio de esperanza que él le había ofrecido. Adrián la observó en silencio mientras rodeaba el escritorio y se sentaba en su imponente sillón de cuero. No le ofreció un asiento, dejándola de pie en el centro de la estancia, expuesta bajo las luces halógenas que no perdonaban ni un solo detalle de su ropa húmeda y su rostro pálido. La tensión era asfixiante. Él no miró el currículum que ella había preparado con tanto esmero, y que ahora yacía, inútil, dentro de su bolso. En su lugar, sus ojos azules, por primera vez despojados de su gélida indiferencia, se posaron en las manos de ella, que seguían aferradas al dibujo como si fuera un escudo. El aire se cargó de una expectativa dolorosa, una pregunta no formulada que flotaba entre ellos. Tras un silencio que a Lucía le pareció una eternidad, Adrián habló. Su voz, aunque grave y autoritaria, carecía del filo cortante que había usado con Inés. Era más suave, casi inquisitiva. El dibujo, dijo, sin preámbulos. ¿Puedo verlo? La petición la descolocó por completo. Esperaba preguntas sobre su experiencia, sus aptitudes, o una reprimenda por su aspecto. Pero aquello era un desvío hacia un territorio íntimo y personal, que la hizo sentirse aún más vulnerable. Dudó un instante, su instinto protector luchando contra el miedo a desobedecer a aquel hombre que sostenía su futuro inmediato en la palma de su mano. Con manos temblorosas, Lucía desdobló con sumo cuidado el papel arrugado y se lo tendió. El dibujo, hecho con trazos infantiles y colores vibrantes, representaba un sol inmenso y amarillo con una cara sonriente, y debajo, dos figuras de palo. Una más alta que la otra, cogidas de la mano bajo un cielo azul brillante. Adrián lo tomó, y sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios, lo sostuvieron con una delicadeza inusual. Sus ojos recorrieron cada línea, cada explosión de color, y por un instante, su máscara de control se resquebrajó, revelando un abismo de dolor que Lucía no pudo comprender, pero sí sentir. El silencio se hizo aún más profundo. «Es de mí, hermano pequeño, Mateo», susurró Lucía, rompiendo el hechizo. La necesidad de explicar, de llenar aquel vacío cargado de una emoción desconocida, la impulsó a hablar. Tiene 8 años. Le encanta dibujar. Dice que cuando dibuja soles los días grises se vuelven menos tristes. Su voz, al hablar de su hermano, adquirió una calidez y una ternura que contrastaban violentamente con la frialdad del entorno. Lo es todo para mí. Nuestros padres fallecieron hace unos años. Solo nos tenemos el uno al otro. La confesión salió de sus labios con una sencillez desarmante, sin un ápice de autocompasión. Adrián no levantó la vista del dibujo. Cada palabra de Lucía era una aguja que se clavaba en su memoria. 8 años, la misma edad que tenía Sofía. Su hija también creía que sus dibujos tenían el poder de cambiar el mundo, de hacer sonreír a la gente. Le hablaba de Mateo, de su luz, de su inocencia, y Adrián solo podía ver el fantasma de la niña que había perdido, un fantasma que había intentado enterrar bajo capas de trabajo, éxito y soledad. El dolor era tan agudo, tan físico, que tuvo que apretar la mandíbula para no emitir ningún sonido. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Lucía. En ellos vio una pureza que creía extinta. Fue en ese momento cuando la decisión tomó forma en su mente, una decisión que desafiaba toda lógica empresarial, todo protocolo y toda prudencia. No fue un acto de caridad. Fue algo mucho más egoísta, una necesidad visceral, de mantener esa pequeña llama de autenticidad cerca de él. Era como un hombre muriendo de sed en el desierto que encuentra un minúsculo oasis. Contratarla no era una opción, era una urgencia. Necesitaba esa luz, esa conexión con un mundo de sentimientos puros que él mismo había destruido en su interior. Necesitaba que alguien le recordara que los soles dibujados en un papel podían de verdad ahuyentar la oscuridad. Colocó el dibujo con sumo cuidado sobre la superficie pulida de su escritorio, como si fuera un documento de valor incalculable.
Luego, miró a Lucía directamente a los ojos, su expresión ahora serena y decidida. «Empieza mañana», dijo, con una firmeza que no admitía réplica. «A las 9 en punto. Será mi asistente personal». Lucía parpadeó, incrédula. Pensó que había oído mal, que su mente, agotada y estresada, le estaba jugando una mala pasada. «¿Perdón?», balbuceó, su corazón latiendo con una fuerza desbocada en su pecho. ¿Su asistente? La idea era tan absurda, tan imposible, que no podía procesarla. «Ha oído bien», confirmó Adrián, levantándose. Su tono era el de un CEO dando una orden irrevocable. «Inés en Recursos Humanos se encargará de su contrato. Ahora, váyase a casa y descanse. Y dígale a Mateo que su dibujo es extraordinario». Con esas palabras, dio por terminada la entrevista más extraña de la historia de Vargas Corp. Lucía, aturdida, solo pudo asentir con la cabeza. Salió del despacho como en un sueño, dejando atrás a Adrián, quien se quedó de pie, mirando el pequeño sol de papel que brillaba solitario sobre la inmensa y oscura superficie de su escritorio de ébano, un faro inesperado en su larga noche. Los primeros días de Lucía en Vargas Corp fueron como caminar sobre cristales. El murmullo se detenía a su paso por los pasillos. Sentía las miradas clavadas en su espalda, una mezcla de curiosidad, desdén y desconcierto. Inés, la jefa de Recursos Humanos, la trató con una frialdad protocolaria, entregándole los papeles del contrato con una expresión que dejaba claro que consideraba la decisión de Adrián una locura monumental. Para el resto del personal, ella era una anomalía, un error en el sistema perfectamente engrasado de la empresa. Nadie entendía qué hacía una chica sin experiencia ni contactos como asistente personal del intocable Adrián Vargas. Adrián, por su parte, mantuvo una distancia profesional casi cruel. Se comunicaba con ella a través de correos electrónicos escuetos, y le asignaba tareas administrativas sencillas: organizar su agenda, filtrar llamadas, archivar documentos. Era como si quisiera poner a prueba su resistencia, o quizás, como si se arrepintiera de su impulso, y estuviera tratando de mantenerla lo más lejos posible de su espacio personal, a pesar de tenerla físicamente a pocos metros. Lucía, lejos de desanimarse, se aferró a la oportunidad con una gratitud y una diligencia feroces. Quería demostrar que no se habían equivocado, que era digna de esa confianza inexplicable. Pronto, su presencia comenzó a notarse de formas sutiles. La agenda de Adrián, antes un caos de reuniones solapadas y viajes improvisados, empezó a fluir con una lógica y una armonía perfectas. Lucía poseía una inteligencia emocional intuitiva que le permitía anticipar sus necesidades antes de que él las verbalizara. Aprendió a distinguir el tono de sus secretarios, a priorizar las llamadas verdaderamente urgentes, y a crear espacios de silencio en su día, algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Trabajaba con una concentración y un esmero que sorprendían a quienes solo veían su apariencia humilde. Un día a media mañana le llevó a su despacho una taza de café. Aton dejó sobre la mesa sin decir palabra. Adrián levantó la vista, irritado por la interrupción, pero se detuvo al percibir el aroma. Era café solo, sin azúcar, con la intensidad justa. Exactamente como le gustaba, un detalle que nadie en la empresa conocía, ya que nunca tomaba café delante de los demás. La miró, y por primera vez en días, su mirada no era fría, sino de genuina sorpresa. «¿Cómo lo sabías?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Lucía se encogió de hombros. «Solo lo supuse», respondió con una pequeña sonrisa antes de retirarse discretamente. Ese simple gesto, esa taza de café, derribó otro de los muros que Adrián había construido a su alrededor. Lo transportó a un domingo por la mañana, muchos años atrás. Sofía, con sus 6 años, había entrado en su estudio con una tacita de juguete llena de agua. «Tu café, papá, para que trabajes mucho y luego juegues conmigo». El recuerdo fue tan vívido que sintió el peso fantasma de la tacita en su mano. La conexión entre ambos gestos, tan distantes en el tiempo pero tan idénticos en su esencia de cuidado desinteresado, le provocó un dolor sordo en el pecho. Era un dolor mezclado con una extraña y olvidada calidez. A la mañana siguiente, al llegar a su despacho, encontró un pequeño jarrón improvisado, un simple vaso de agua, con una única margarita silvestre sobre su escritorio. Fue obra de Lucía. Era un gesto tan simple, tan fuera de lugar en aquel entorno de acero y cristal, que Adrián sintió un impulso casi violento de tirarlo a la basura. Representaba todo lo que él había repudiado: la fragilidad, la sencillez, la vida.
pero sus manos se detuvieron a medio camino. No pudo hacerlo. Dejó la flor allí, una diminuta y obstinada mancha de color en su mundo monocromático. Los días se convirtieron en semanas, y una frágil rutina comenzó a establecerse. Adrián empezó a hablarle, a hacerle preguntas que iban más allá de lo estrictamente laboral. Le preguntaba por Mateo, por sus dibujos, por las cosas que le hacían reír. Lo hacía con un aire de indiferencia casual, como si solo quisiera llenar el silencio, pero ambos sabían que era algo más. Estaba abriendo una pequeña grieta en su coraza, permitiendo que un mínimo de luz entrara. Y Lucía con su naturalidad le respondía, compartiendo pequeñas anécdotas que iluminaban su rostro. Una tarde, mientras revisaban unos informes, le contó que a Mateo le habían dado el papel principal en la obra de teatro del colegio, Aria de Árbol. Su descripción del pequeño ensayando en casa, con los brazos extendidos y una expresión de máxima concentración, hizo que una sonrisa genuina, la primera en años, se dibujara en el rostro de Adrián. Fue una sonrisa fugaz, casi imperceptible, pero Lucía la vio. Y en ese instante, sintió que su presencia en aquel lugar tenía un propósito mucho más profundo que simplemente organizar una agenda. Estaba de alguna manera devolviéndole la vida a un hombre que parecía haberla olvidado. Sin embargo, esta creciente cercanía no pasó desapercibida. Javier, el director de operaciones y mano derecha de Adrián desde los inicios de la empresa, lo abordó un día en privado. Javier era un hombre pragmático, leal, pero cuya visión del mundo se limitaba a hojas de cálculo y balances de resultados. Adrián, tenemos que hablar de tu nueva asistente, dijo con su habitual franqueza. No tiene la formación, ni los contactos, ni la imagen que requiere este puesto. La gente murmura, dicen que te has ablandado, es un riesgo para tu reputación y para la empresa. La crítica de Javier, aunque expresada con preocupación, tocó una fibra sensible en Adrián. Le recordó su propia vulnerabilidad, el impulso irracional que lo había llevado a contratar a Lucía. El miedo, su viejo compañero, resurgió con fuerza. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si se estaba exponiendo a un dolor que no podría soportar? La defensa que esgrimió fue fría y cortante. Es mi decisión, Javier. Y es final. Ocúpate de tus asuntos y déjame a mí gestionar los míos. Su tono zanjó la conversación, pero la duda quedó sembrada. A raíz de la conversación con Javier, Adrián volvió a erigir sus muros, se volvió distante, exigente, casi tiránico. Las conversaciones sobre Mateo cesaron. Los buenos días eran respondidos con un gruñido. Le asignaba a Lucía tareas imposibles con plazos absurdos, como si quisiera forzarla a cometer un error, a fallar, para poder justificar ante sí mismo y ante los demás que había sido una mala idea desde el principio. Quería alejarla, apagar esa luz que tanto le asustaba, porque iluminaba rincones de su alma que prefería mantener en la más absoluta oscuridad. Lucía, confundida y dolida por este cambio repentino, no entendía qué había hecho mal. Pasaba de la calidez de un mentor a la frialdad de un verdugo sin transición alguna. Se esforzaba el doble, trabajaba hasta altas horas de la noche, intentando recuperar esa conexión frágil que habían empezado a construir. No se quejaba, no protestaba. Simplemente, aguantaba, con la misma resiliencia silenciosa con la que afrontaba el resto de su vida. Su lealtad no era hacia el CEO de Vargas Corp, sino hacia el hombre que había visto la belleza en el dibujo de su hermano. La tensión alcanzó un punto álgido una tarde lluviosa, muy similar a la del día en que se conocieron. Adrián la había reprendido duramente por un error menor en la reserva de un vuelo. Sus palabras fueron injustas y desproporcionadas. Lucía aguantó las lágrimas hasta que salió de su despacho. Se refugió en el baño, donde finalmente se derrumbó. No lloraba por la humillación laboral, sino por la pérdida de esa esperanza incipiente, la de haber encontrado a alguien que podía ver más allá de su pobreza, alguien a quien creía estar ayudando a sanar. Fue entonces cuando la verdadera crisis golpeó, un tsunami que arrasaría con todas las barreras y defensas. Mientras estaba en su pequeño cubículo, intentando recomponerse, sonó su teléfono móvil. Era un número desconocido. Al otro lado de la línea, la voz preocupada de una profesora del colegio de Mateo. Lucía, soy Marisa, la tutora de Mateo, tienes que venir al hospital, Mateo se ha desmayado en el patio, la ambulancia ya va de camino. El mundo de Lucía se detuvo. El suelo desapareció bajo sus pies, y el único sonido que existía era el zumbido del pánico en sus oídos. El pánico se apoderó de ella, borrando todo lo demás.
Salió corriendo de su cubículo, sin coger su bolso, sin pensar en nada más que en llegar junto a su hermano. Irrumpió en el despacho de Adrián sin llamar, con el rostro descompuesto por el terror. «Mateo», fue lo único que pudo articular, con la voz quebrada por el llanto. «Está en el hospital, tengo que irme». Su profesionalismo, su compostura, todo se había hecho añicos, revelando la cruda desesperación de una hermana aterrorizada. Adrián, que estaba en medio de una llamada importante, colgó al instante al verla. La expresión de puro pánico en el rostro de Lucía disolvió su fría coraza de frialdad en un segundo. El recuerdo de una llamada similar, la que le había anunciado el accidente de Sofía, lo golpeó con la fuerza de un rayo. En ese momento, no vio a su empleada, vio el reflejo de su propio infierno personal. Se levantó de un salto. «Ve», le dijo, su voz firme pero cargada de una empatía que la sorprendió. «No te preocupes por nada de aquí. Coge mi coche, mi chofer te llevará, ve ahora». Las siguientes horas fueron un borrón de pasillos blancos, olor a antiséptico y una espera angustiosa. Lucía, sentada en una silla de plástico incómoda en la sala de espera de urgencias, se sentía más sola que nunca. El chofer de Adrián la había esperado pacientemente, un ancla de normalidad en medio del caos. Finalmente, un médico con el rostro cansado y una expresión grave se acercó a ella. Las palabras que salieron de su boca fueron un golpe devastador. Su hermano tiene una cardiopatía congénita severa. Necesita una operación a corazón abierto. Y la necesita con urgencia. El médico continuó hablando de listas de espera, de costes, de riesgos, pero Lucía ya no escuchaba. Una sola cifra retumbaba en su cabeza. Una cantidad de dinero que era tan astronómica, tan inalcanzable, que bien podría haber sido 1 billón de euros. Era más de lo que ganaría en 10 vidas. La desesperación la envolvió como una mortaja fría. ¿Cómo iba a salvar a su hermano? Estaba completamente sola. La promesa que les había hecho a sus padres en su lecho de muerte, la de cuidar siempre de Mateo, ahora le pesaba como una losa imposible de levantar. Pasó los siguientes 3 días en el hospital, durmiendo en un sillón junto a la cama de Mateo, sosteniendo su mano mientras él dormía, sedado, apenas comía. Envió un par de correos electrónicos escuetos a Adrián, disculpándose por su ausencia, consciente de que cada día que pasaba la acercaba más al despido inevitable. La ironía era cruel. El trabajo que iba a ser su salvación ahora parecía una preocupación trivial frente a la inminencia de perder a la única persona que le quedaba en el mundo. Mientras tanto, en la torre de Vargas Corp, la ausencia de Lucía era un tema candente. Javier volvió a la carga, esta vez con más fuerza. «Adrián, esto confirma lo que te dije, no podemos depender de alguien con una vida tan inestable. Es una carga para la empresa, tienes que dejarla ir. Es lo más sensato». Sus palabras, aunque lógicas desde un punto de vista empresarial, sonaban a sacrilegio en los oídos de Adrián. Despedirla ahora no sería una decisión de negocios, sería un acto de una crueldad insoportable. Adrián se encontraba atrapado en una tormenta interna. Una parte de él, la parte cínica y herida, le gritaba que cortara lazos, que se protegiera. Encariñarse con Lucía y su hermano era una invitación al desastre, una repetición del patrón de pérdida que casi lo destruye. Pero otra parte, la que Lucía había conseguido despertar con su margarita y su café, se negaba a abandonarla. La imagen de su rostro aterrorizado en su despacho se había grabado a fuego en su mente. Dejarla sola en ese momento sería traicionarse a sí mismo de la peor manera posible. Incapaz de soportar la incertidumbre, hizo algo que nunca antes había hecho, usar su poder para un asunto personal. Llamó directamente al director del hospital, un hombre con el que había coincidido en eventos benéficos. Usando un tono que no admitía negativas, pidió un informe completo y honesto sobre el estado de Mateo Sánchez. En cuestión de minutos, tuvo en sus manos la cruda realidad, el diagnóstico, el pronóstico, la urgencia de la intervención, y sobre todo, el coste exacto de la operación que podría salvarle la vida. Al ver la cifra escrita en un papel, Adrián sintió una extraña mezcla de alivio y rabia. Para él, era una suma considerable, pero perfectamente asumible. Podía pagarla sin que afectara en lo más mínimo a su patrimonio. Sin embargo, para Lucía, era una sentencia de muerte. Se dio cuenta de la magnitud de su desesperación, del abismo insalvable que el dinero creaba entre sus mundos. Comprendió que ella no solo luchaba contra una enfermedad, sino contra un sistema que ponía precio a la vida de un niño de 8 años. Y él tenía el poder de cambiar esa ecuación.
Lucía, ajena a todo esto, tomó una decisión: no podía seguir fallando en el trabajo y no podía salvar a su hermano. La única opción digna que le quedaba era renunciar. Volvería a la oficina una última vez, daría las gracias al señor Vargas por su incomprensible amabilidad, y luego desaparecería, para enfrentarse a su tragedia en soledad. Se vistió con la ropa del día anterior, se miró en el espejo del baño del hospital, y vio a una mujer derrotada, con los ojos hundidos y el alma rota. Cuando llegó a la planta 48, la lluvia había vuelto a Madrid, cerrando el círculo. El personal la miró con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Ella caminó con la cabeza alta, aunque por dentro se sentía diminuta. Cada paso sobre el reluciente mármol era un recordatorio de lo lejos que estaba de pertenecer a ese mundo. Cruzó el vestíbulo y se dirigió directamente hacia la puerta de cristal del despacho de su jefe, preparada para pronunciar las palabras que pondrían fin a su breve sueño. Adrián la vio llegar a través del cristal. Su corazón, un músculo que creía atrofiado, comenzó a latir con fuerza. Sabía por qué estaba allí. Vio la resolución rota en su rostro, la misma dignidad herida que había percibido el primer día. Cuando ella entró, él ya estaba de pie, esperándola. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de un dolor compartido que trascendía sus diferencias. El despacho, normalmente un símbolo de poder, se convirtió en el escenario de una confrontación puramente humana. Lucía se detuvo a una distancia respetuosa, incapaz de mirarlo a los ojos. Apretó las manos, sus nudillos blancos por la tensión. «Señor Vargas», comenzó, su voz apenas un susurro tembloroso. «He venido a presentarle mi dimisión. Le agradezco enormemente la oportunidad que me ha dado, pero mi situación personal no pudo continuar». Un nudo en la garganta le impedía hablar. Las lágrimas que había contenido durante días amenazaban con desbordarse. Estaba a punto de romperse frente a él. «No tienes que hacerlo, Lucía». La voz de Adrián fue suave pero firme. La interrumpió antes de que pudiera decir algo irreparable. «Sé lo de Mateo, he hablado con el hospital». Lucía levantó la vista de golpe, la sorpresa y la confusión pintadas en su rostro. «¿Cómo? ¿Por qué?» Un millonario como él no se preocupaba por los problemas de una empleada insignificante. Su gesto era tan inesperado, tan fuera de lugar, que la dejó sin palabras, desarmada. La vergüenza se mezcló con una oleada de gratitud. «Gracias, señor Vargas, de verdad, pero no puedo pedirle nada, tengo que estar con mi hermano. No puedo ser la empleada que usted necesita en este momento». Su insistencia en renunciar, en no convertirse en una carga, fue la gota que colmó el vaso para Adrián. Vio en ella un orgullo y una integridad que lo avergonzaron. Vio el reflejo de su propia cobardía, de cómo se había escondido del dolor durante años. En ese instante, el dique que contenía su propio sufrimiento se rompió. Dio un paso hacia ella, eliminando la distancia física y jerárquica que los separaba. Ya no era el CEO de Vargas Corp. Era solo un hombre, un padre que había perdido a su hija, y que ahora veía la oportunidad de reescribir la historia, de dar a otro niño la oportunidad que Sofía no tuvo. La miró a los ojos, y los suyos estaban llenos de una emoción cruda y palpable. «No entiendes nada, Lucía», dijo con la voz quebrada. «Cuando tenía la edad de tu hermano», continuó, y cada palabra le costaba un mundo, «mi hija enfermó, Sofía, se llamaba Sofía. Y yo tenía todo el dinero del mundo, todo el poder que te puedas imaginar, y no sirvió de nada, no pude hacer nada para salvarla». La confesión quedó suspendida en el aire, un secreto doloroso que finalmente veía la luz. Lucía lo miró, y por primera vez, no vio a un millonario, sino a un hombre devastado por el dolor. Un dolor que ella, en ese momento, comprendía perfectamente. «No voy a cometer el mismo error 2 veces», sentenció Adrián, su voz, cargada de una determinación inquebrantable. «No te vas a ir a ninguna parte. Y no vas a pasar por esto sola». Se acercó a su escritorio. Firmó un cheque personal con un movimiento rápido y se lo tendió. «Esto cubrirá la operación de Mateo y todo lo que necesite. No es un préstamo. Es una inversión. Una inversión en ese sol que dibuja. Ahora, vuelve al hospital. Yo me encargo del resto». Lucía miró el cheque, luego a Adrián, y las lágrimas finalmente cayeron, pero ya no eran de desesperación, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en su pecho. No podía hablar, solo asentir. Aquel hombre, al que había conocido en el peor día de su vida, no solo le había dado un trabajo, le estaba devolviendo a su hermano. Adrián se mantuvo firme, aunque por dentro estaba temblando.
Acababa de dar el paso más aterrador, y a la vez más liberador de su vida. Había elegido la conexión por encima del miedo. «No me des las gracias», dijo él, adivinando sus pensamientos. «Solo hazme una promesa. Prométeme que nunca dejarás que Mateo deje de dibujar soles». Lucía, con el rostro bañado en lágrimas, asintió con fervor. Cogió el cheque con manos temblorosas, y en un impulso, hizo algo impensable. Se acercó a Adrián y lo abrazó. Fue un abrazo breve, torpe, pero cargado de todo el peso de sus mundos colisionando. Por primera vez en una década, Adrián no se apartó. Dejó que el calor de aquel abrazo lo envolviera, sintiendo cómo una grieta se abría en el hielo que rodeaba su corazón. La operación de Mateo fue un éxito rotundo, una victoria de la ciencia y sobre todo, de un acto de humanidad inesperado. Los días que siguieron, fueron un limbo de recuperación lenta pero constante, un tiempo suspendido en el que el mundo exterior pareció desvanecerse. Adrián, fiel a su palabra, se hizo cargo de todo. No solo de las facturas médicas, sino de la logística. Envió comida al hospital para Lucía, se aseguró de que tuviera ropa limpia, y contrató a la mejor enfermera privada para supervisar el post-operatorio de Mateo, liberando a Lucía de la carga técnica para que pudiera centrarse únicamente en ser una hermana. Adrián visitaba el hospital casi a diario. Al principio, sus visitas eran breves y formales, enmarcadas en la excusa de supervisar su inversión. Se quedaba en la puerta, preguntaba por los progresos de Mateo con un tono casi clínico y se marchaba. Pero poco a poco, sus defensas comenzaron a ceder. La sonrisa adormilada de Mateo, la gratitud silenciosa en los ojos de Lucía, y el ambiente de esperanza que impregnaba la pequeña habitación del hospital, comenzaron a erosionar el hielo que había rodeado su corazón durante una década. Era un antídoto lento pero poderoso contra su propia soledad. Un día, Adrián llegó con un regalo. No era un juguete caro, ni un dispositivo tecnológico. Era un set de lápices de colores profesionales, y un bloc de dibujo de papel grueso. Se lo entregó a Mateo con una torpeza que desmentía su habitual seguridad. «Para que sigas dibujando soles», dijo, su voz apenas un susurro. Mateo, aún débil pero con los ojos brillantes, lo tomó y, con la ayuda de Lucía, dibujó la primera figura, un hombre alto y de pelo canoso, con una sonrisa tímida. Lo tituló, «El guardián de los soles». Adrián se quedó mirando el dibujo, con una emoción tan intensa que tuvo que girarse para que no vieran las lágrimas en sus ojos. Ese dibujo se convirtió en un punto de inflexión. Adrián dejó de ser el señor Vargas para convertirse simplemente en Adrián. Empezó a quedarse más tiempo en sus visitas, a veces leyendo cuentos a Mateo con una voz grave que al principio sonaba fuera de lugar, pero que pronto se convirtió en la banda sonora de la recuperación del niño. Contaba historias de mundos lejanos y héroes valientes, y mientras lo hacía, no solo entretenía al pequeño, sino que se curaba a sí mismo, reconstruyendo los pedazos de la paternidad que creía haber perdido para siempre. Lucía observaba esta transformación con una mezcla de asombro y una ternura infinita. Veía al hombre detrás del millonario, a la figura paterna que emergía de las ruinas de una tragedia personal. Su relación con Adrián evolucionó hacia una complicidad silenciosa, una amistad forjada en la adversidad y cimentada en un profundo respeto mutuo. Hablaban de todo y de nada, compartiendo miedos, sueños y anécdotas del pasado. Él le habló de Sofía, no con el dolor agudo de la confesión inicial, sino con la melancolía serena de quien empieza a aceptar. Cuando Mateo finalmente recibió el alta, Adrián estaba allí para llevarlos a casa. Pero no los llevó al pequeño y humilde piso de Lucía. Su chofer los condujo a las afueras de Madrid, a una zona residencial arbolada y tranquila. Se detuvieron frente a una casa de 2 plantas con un jardín delantero lleno de flores. «Vivía aquí con mi mujer y mi hija», explicó Adrián, su voz teñida de nostalgia. «Después de lo que pasó, la cerré, no podía soportar los recuerdos. Pero creo que ya es hora de que esta casa vuelva a tener risas». Lucía se quedó sin palabras. La casa era un hogar, no una simple vivienda. Tenía el calor de los recuerdos felices impregnado en sus paredes. «No puedo aceptar esto, Adrián», susurró ella, abrumada por la magnitud del gesto. Él la miró, y su expresión era la más seria y sincera que ella le había visto jamás. «No te lo estoy ofreciendo, Lucía, te lo estoy pidiendo. Os necesito aquí. Esta casa necesita a un niño que dibuje soles en las paredes, y a una mujer que ponga margaritas en los jarrones. Me necesitáis a mí tanto como yo os necesito a vosotros». La declaración no era romántica, era algo mucho más profundo. Era el reconocimiento de que se habían convertido en una familia,
una unidad extraña y hermosa nacida de la casualidad y el dolor compartido. Era una propuesta de vida, una invitación a construir un futuro juntos sobre los cimientos de sus respectivos pasados rotos. Lucía miró a Mateo, que observaba el jardín con los ojos abiertos como platos, y luego miró a Adrián, al hombre que había pasado de ser un extraño intimidante a su pilar, su confidente, su salvador. Y supo cuál era la respuesta. Esa tarde, en el jardín trasero de la casa, mientras el sol del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y dorados, Adrián sacó unos papeles de un maletín. Eran documentos legales. Se sentó junto a Lucía en un banco de madera, mientras Mateo intentaba torpemente hacer un gol en una pequeña portería que Adrián había comprado. «Hay una cosa más», dijo él con calma. «He estado hablando con mis abogados. Me gustaría, si estás de acuerdo, iniciar los trámites para adoptaros. A los dos». La propuesta la golpeó con la fuerza de una ola. Adopción, un apellido, una familia legal y reconocida. Era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez eran de una alegría pura, sin filtros. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz temblando. «Esto cambiaría tu vida por completo». Adrián sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. «Mi vida ya ha cambiado, Lucía. Vosotros la cambiasteis desde el momento en que entrasteis en ella. Daros mi apellido es solo formalizar lo que mi corazón ya sabe. Que sois mi familia». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Ya no era el poderoso CEO, sino un hombre pidiendo la oportunidad de amar y ser amado. «Lucía, me has enseñado que la verdad de la riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en tener a alguien por quien luchar, en tener un hogar al que volver. Déjame ser ese hogar para ti y para Mateo, déjame ser vuestro padre». El sol se reflejaba en sus ojos, y en ellos, Lucía vio el reflejo de un futuro lleno de luz, un futuro donde los tres, juntos, podrían sanar y ser felices. En ese momento, el ciclo de dolor de Adrián se cerró. La pérdida de Sofía ya no era solo una herida abierta, sino también el catalizador que lo había llevado a esta segunda oportunidad. Su amor por su hija se había transformado, expandiéndose para acoger a Lucía y a Mateo. No los estaba reemplazando. Los estaba honrando, convirtiendo su tragedia en un legado de amor y redención. La decisión estaba tomada, no con la lógica fría de un empresario, sino con la certeza absoluta de un corazón que había encontrado su camino de vuelta a casa. Lucía, con el rostro bañado en lágrimas de felicidad, asintió. «Sí», susurró. «Sí, queremos ser tu familia». Adrián la abrazó, un abrazo que sellaba una promesa de por vida. Mateo, al verlos, corrió hacia ellos y se unió al abrazo, formando un círculo de amor inquebrantable bajo el cielo crepuscular. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde las tormentas del pasado solo servirían para regar las raíces de la nueva familia que estaban construyendo juntos. El hombre que lo tenía todo finalmente había encontrado lo único que realmente importaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El proceso de adopción fue largo y lleno de trámites burocráticos, un laberinto de papeleo y entrevistas que habría desanimado a cualquiera. Pero Adrián lo afrontó con la misma tenacidad con la que había construido su imperio. Movilizó a su equipo de abogados, pero él mismo asistió a cada cita, a cada entrevista con los trabajadores sociales. Respondió a cada pregunta con una honestidad brutal, desnudando su alma, explicando su pasado, su dolor, y la profunda necesidad que tenía de formar esa familia. No usó su poder para acelerar las cosas, sino su sinceridad para demostrar que su intención era pura. Durante ese tiempo, la casa volvió a la vida. Las habitaciones, antes silenciosas y llenas de polvo, se llenaron de los sonidos de la vida cotidiana. La risa de Mateo corriendo por los pasillos, el olor a galletas recién horneadas que preparaba Lucía, y las conversaciones nocturnas de Adrián y Lucía en el porche, planificando un futuro que ahora les pertenecía a los tres. Adrián descubrió placeres sencillos que había olvidado: ayudar a Mateo con los deberes, plantar un rosal en el jardín con Lucía, o simplemente ver una película en el sofá, con la cabeza de Mateo apoyada en su regazo. La noticia de sus intenciones causó un terremoto en su círculo social y profesional. Javier, su director de operaciones, lo confrontó, esta vez, no con preocupación sino con total incomprensión. ¿Adoptarlos? Adrián, ¿te has vuelto loco? Esto es un suicidio profesional. Echarás por tierra décadas de trabajo, tu reputación. Adrián lo escuchó con una calma que desarmó a Javier. Mi reputación ya no me importa, Javier.
He pasado la mitad de mi vida construyendo un imperio de cristal, y ahora quiero construir un hogar de ladrillo. Si eso es una locura, entonces quiero estar loco. La transformación de Adrián fue total. Empezó a delegar más en Vargas Corp, dándose cuenta de que la empresa podía funcionar sin él en el centro de todo. Su enfoque cambió. La pregunta que guiaba sus días ya no era ¿cómo puedo ganar más?, sino ¿cómo puedo hacer más? Inspirado por la historia de Lucía, y la fragilidad de la vida que vio en Mateo, comenzó a esbozar los planos de un nuevo proyecto, uno que no generaría beneficios económicos, sino un capital humano incalculable. Finalmente llegó el día. Sentados en el austero despacho de un juez, escucharon la sentencia final. Habiendo considerado todos los hechos, y la evidente conexión emocional y el bienestar de los menores, se concede la adopción plena a don Adrián Vargas. En ese instante, dejaron de ser Lucía Sánchez y Mateo Sánchez para convertirse en Lucía y Mateo Vargas. Adrián los abrazó, y por primera vez en mucho tiempo lloró. No de dolor, sino de una felicidad tan abrumadora que era casi dolorosa. Había recuperado un apellido que creía destinado a desaparecer con él. Al salir del juzgado, los tres se detuvieron en la escalinata. Lucía miraba a Adrián, su padre, y a Mateo, su hermano. Y sentía que todas las piezas de su vida rota finalmente habían encajado para formar un mosaico mucho más hermoso. Adrián, sosteniendo sus manos, se sentía completo. El vacío que lo había atormentado durante años, había sido llenado, no con dinero ni con éxito, sino con el amor incondicional de una familia que él mismo había elegido, y que lo había elegido a él. Esa noche, para celebrar, Adrián los llevó a cenar a un restaurante sencillo, no a uno de los locales de lujo que solía frecuentar. Durante la cena, les entregó un sobre. Dentro no había dinero, sino los estatutos de una nueva organización, la Fundación Sofía y Mateo Vargas. Su misión: proporcionar ayuda médica, legal y educativa a niños huérfanos y familias en situación de vulnerabilidad. Mi dolor por Sofía me cerró al mundo, les explicó. Vuestro amor me ha vuelto a abrir. Quiero que su memoria, unida a vuestra esperanza, sirva para que ningún otro niño tenga que luchar solo. La Fundación Sofía y Mateo Vargas no tardó en convertirse en una realidad tangible, un faro de esperanza en el corazón de Madrid. Adrián invirtió una parte sustancial de su fortuna en su creación, no como una transacción comercial, sino como un acto de devoción. La sede no era una torre de cristal impersonal, sino un edificio restaurado en un barrio céntrico, con espacios abiertos, luz natural y paredes decoradas con reproducciones de los dibujos de Mateo y de otros niños ayudados por la fundación. Se convirtió en un lugar donde la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un punto de partida para la reconstrucción de vidas, un santuario de segundas oportunidades. Lucía, habiendo completado sus estudios de trabajo social con una brillantez que sorprendió a todos menos a Adrián, se convirtió en el alma de la fundación. Su propia experiencia le otorgaba una empatía y una comprensión que ninguna formación académica podía proporcionar. Era ella quien recibía a las familias, quien escuchaba sus historias con una paciencia infinita y quien diseñaba los programas de ayuda con una visión práctica y profundamente humana. Ya no era la joven asustada y empapada, sino una mujer segura de sí misma, cuya fuerza no provenía del poder o el dinero, sino de su inmensa capacidad para amar y sanar. El cambio en la vida de los tres fue absoluto y visible. Se mudaron de forma permanente a la casa con jardín, un hogar que llenaron de risas, de olor a bizcocho recién hecho, y del desorden feliz de una vida compartida. Adrián vendió su ático en el rascacielos sin una pizca de nostalgia. Aquel mausoleo de soledad ya no representaba nada para él. Su nuevo despacho estaba en la planta baja de la casa, con una ventana que daba directamente al jardín donde podía ver a Mateo jugar al fútbol. Cambió las vistas panorámicas del poder por la visión cercana de la felicidad. La relación de Adrián con Vargas Corp también se transformó radicalmente. Nombró a Javier como nuevo CEO, un movimiento que conmocionó al mundo empresarial. En su discurso de despedida ante la junta directiva, no habló de cifras ni de proyecciones de mercado. Habló de legado. He pasado 30 años construyendo una empresa que vale miles de millones, dijo, su voz firme y serena. Ahora voy a pasar el resto de mi vida construyendo algo que no tiene precio, un futuro para quienes no lo tienen. Su renuncia no fue una derrota, sino su mayor victoria. La dinámica familiar se asentó con una naturalidad asombrosa. Adrián aprendió a ser padre en los pequeños gestos,
en enseñar a Mateo a anudar una corbata, en aplaudir hasta quedarse sin manos en sus partidos de fútbol, en las conversaciones nocturnas con Lucía sobre los desafíos de la fundación. Descubrió que la verdadera autoridad no residía en dar órdenes, sino en ofrecer un hombro en el que apoyarse. Lucía y Mateo, por su parte, le enseñaron a reír a carcajadas, a no tomarse tan en serio, y a encontrar la belleza en un atardecer o en una margarita solitaria. Un año después de la adopción, celebraron el cumpleaños de Mateo en el jardín. No hubo una fiesta extravagante, sino una reunión íntima con los nuevos amigos del colegio y algunos niños de la fundación. Adrián, con un delantal manchado de chocolate, se encargó de la barbacoa, riendo y bromeando con los niños. Lucía lo observaba desde el porche, con el corazón rebosante de una gratitud serena. Vio al hombre que había renunciado a un imperio por ellos, y entendió que, en realidad, había ganado un reino infinitamente más valioso. La reconciliación de Adrián con su propio pasado fue un proceso lento y silencioso. Una tarde, subió al desván con Lucía y abrió por primera vez en más de una década las cajas que contenían las pertenencias de Sofía. Juntos, miraron sus dibujos, sus juguetes, sus fotografías. No fue un momento de dolor desgarrador, sino de dulce melancolía. Ella te habría adorado, le dijo Adrián a Lucía, con los ojos húmedos, y estaría muy orgullosa de lo que estamos haciendo. Por primera vez el recuerdo de Sofía no era una sombra, sino una presencia luminosa que bendecía su nueva vida. Esta nueva paz interior se reflejó en cada aspecto de su existencia. Adrián Vargas, el tiburón de los negocios, el hombre temido y respetado, desapareció para dar paso a un filántropo dedicado, un padre amoroso y un hombre en paz consigo mismo. Su historia, que al principio fue un cotilleo en los círculos financieros, se convirtió en una leyenda inspiradora. Demostró que la redención era posible, que el dinero podía ser una herramienta para el bien, y que la familia era aquello que se construía con amor, sin importar los lazos de sangre. La Fundación Sofía, y que Mateo Vargas creció exponencialmente, no en tamaño, sino en impacto. Se especializaron en casos complejos, en aquellos niños que el sistema había dejado atrás. Adrián usó su antigua red de contactos, no para cerrar tratos, sino para abrir puertas. Consiguió los mejores médicos, los mejores abogados, las mejores oportunidades educativas para sus niños, como él los llamaba. Cada vida que cambiaban era un tributo a Sofía y una celebración de la familia que había formado con Lucía y Mateo. Lucía, por su parte, se convirtió en una voz respetada en el ámbito del bienestar social. Daba conferencias, no con la arrogancia de una experta, sino con la humildad de quien ha vivido el sufrimiento en carne propia. Su historia personal era su mayor credencial, un testimonio viviente de que un solo gesto de bondad podía romper el ciclo de la desesperanza. Inspiró a muchos a seguir su ejemplo, creando una onda expansiva de generosidad que partió de un simple dibujo infantil en un día de lluvia. El futuro se extendía ante ellos, no como un camino predecible, sino como un horizonte lleno de posibilidades y propósito. Ya no se trataba de sobrevivir, como para Lucía, ni de acumular, como para Adrián. Se trataba de vivir plenamente, de construir, de amar, y de dejar una huella positiva en el mundo. Habían encontrado el uno en el otro el ancla que necesitaban, el puerto seguro donde sus almas heridas podían finalmente descansar y florecer en algo nuevo y hermoso. En una tarde de primavera, mientras paseaban los tres por un parque, Mateo, ya casi un preadolescente, se detuvo para ayudar a un niño más pequeño que se había caído y raspado la rodilla. Lo consoló con una amabilidad y una paciencia, que eran un reflejo directo del amor que había recibido. Adrián y Lucía se miraron por encima de la cabeza del niño, una mirada cargada de complicidad y orgullo. Su hijo estaba perpetuando el ciclo de la bondad de la forma más natural posible. Habían transformado sus vidas de manera concreta y profunda. La adopción les había dado un ancla legal y emocional, la fundación les había dado un propósito compartido, y la reconciliación de Adrián con su pasado había sanado las heridas que parecían incurables. Era la prueba viviente de que las peores tormentas pueden, a veces, regar la tierra, para que florezcan los jardines más inesperados y bellos. La visión de su futuro era clara y esperanzadora. Seguirían al frente de la fundación viendo crecer a Mateo hasta convertirlo en un hombre de bien, y envejecerían juntos, sabiendo que habían construido algo perdurable. La riqueza de Adrián ya no se medía en acciones de bolsa, sino en momentos como aquel, una tarde soleada en el parque, viendo a su hijo ser amable con un extraño, con la mujer que amaba a su lado.
El desfecho de su historia no era un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real, imperfecta pero profundamente significativa. Demostraron que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de amor para afrontarlos. La familia Vargas, nacida de una tragedia y una tormenta, se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que el amor es la inversión más rentable que un ser humano puede hacer. Habían encontrado la paz, no en la cima de un rascacielos, sino en la calidez de un hogar, no en la soledad del poder, sino en la conexión de una familia. Su historia era un testimonio inspirador de que, a veces, para ganar el mundo entero, primero hay que estar dispuesto a perderlo todo para ganar un solo corazón. Y ellos habían ganado 2. 5 años después, la lluvia golpea suavemente los ventanales de la sede de la Fundación Sofía y Mateo Vargas. El ambiente interior es cálido y acogedor, un marcado contraste con el gris del cielo madrileño. Adrián, con el pelo completamente blanco, y una serenidad que se ha instalado permanentemente en sus ojos, revisa unos documentos con un Mateo ya adolescente, alto, y con la misma mirada bondadosa de su hermana. Lucía, elegante y con a autoridad tranquila de quien conoce su propósito, coordina una reunión con su equipo. El aire vibra con una energía productiva y positiva. La puerta principal se abre con un tintineo y entra una joven. No tendrá más de 20 años. Está empapada, temblando, y aferra una carpeta contra su pecho como si fuera un escudo. Su rostro es una máscara de miedo y agotamiento, sus ojos buscan desesperadamente un punto de apoyo en un mundo que parece habérsele venido encima. Es la viva imagen de Lucía aquel día, un eco del pasado que resuena en el presente. La recepcionista se levanta para atenderla, pero Lucía hace un gesto para detenerla. Con una sonrisa cálida, Lucía se acerca a la joven. No ve a una extraña sino a un reflejo de sí misma. «Hola», dice con una voz suave que disipa instantáneamente una parte de la tensión de la chica. «Vaya día hace, ¿verdad? Ven, siéntate. Te traeré una toalla y algo caliente. Aquí estás a salvo». Toma a la joven del brazo con delicadeza y la guía hacia un sofá cómodo. Sus acciones son un calco instintivo de la compasión que una vez le salvó la vida, cerrando un círculo perfecto de bondad. Desde el otro lado de la sala, Adrián observa la escena. Una sonrisa genuina, profunda y llena de paz ilumina su rostro. Pone una mano sobre el hombro de Mateo, quien también mira la interacción con una comprensión madura. No se dicen nada. No es necesario. La imagen de Lucía cuidando de aquella joven es la encarnación de su legado. La prueba de que el amor que sembraron seguía dando frutos. La verdadera herencia no estaba en el apellido Vargas, sino en ese simple gesto de humanidad, repetido y transmitido a una nueva generación. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,